¿Cómo es que Jesús murió por mí? ¿Cómo es que Jesús murió por mis pecados? Esa es una pregunta que yo me estuve haciendo durante mucho tiempo. Algo que no entendía, que se salía de mi razonamiento. Estamos en tiempos muy especiales, ya se acabó la cuaresma. Estamos en un tiempecito en medio de lo que es la cuaresma y la pascua, que se llama el trido pascual. Estos días son los más importantes de todo el año. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. ¿Por qué son tan importantes para todo cristiano? Dice San Pablo que si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, en vano sería nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado después de morir, en vano sería nuestra fe. En esto se mantiene toda nuestra fe, el centro de nuestro cristianismo. Por eso es que son tan importantes estos 4 días y que los meditemos bien. ¿Cómo es que Jesús murió por nosotros y cómo aplica en nuestra propia vida? Es algo de lo cual yo me preguntaba. Y ahora yo quiero compartirles un poco sobre mi propia experiencia, mi forma de mirar las cosas como católico, como laico. Por eso yo siempre les digo que hablamos de laico a laico, de católico a católico. Y vamos a mirar un poquito, vamos a meditar un poquito esto para poder entenderlo mejor. ¿Cómo es que Jesús murió por nosotros? ¿Cómo aplica en nuestra propia vida? Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Esta cita nos narra de que el pueblo de Dios se encontraba esclavizado en Egipto. Duraron alrededor de 430 años esclavizados. Vivían en mucho sufrimiento. Y Dios que no es indiferente a nuestro sufrimiento, escucha nuestras súplicas. Y mandó a Moisés y Aarón a liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios. Pero les dice, maten un cordero. Ojo en esto, un cordero, un animalito. Cómanselo, pero la sangre derrámenla en el marco de sus puertas. Eso se los dijo a los hebreos porque estaban esclavizados por los egipcios. Y de esa manera, cuando yo pase por las calles, por sus casas, me daré cuenta cuáles son de mi pueblo, cuáles son los que ya se han arrepentido y han dejado a los falsos dioses. Y de ese modo a todos ellos los liberaré. También les dijo algo. Después de que los liberó y los llevó por el Mar Rojo hacia el desierto. Después de esto, ustedes celebrarán esta fiesta con gran solemnidad cada año. ¿Qué estaban celebrando? Que Dios los había liberado. Que los había liberado de la esclavitud de los egipcios y que los había liberado de la esclavitud del pecado. Eso es lo que iban a celebrar cada año. Y Jesús estaba muy relacionado con esto. En una cita, miramos de que Jesús se encuentra con los escribas y fariseos y les dice que todo aquel que es pecador es esclavo del pecado. Es lo que nos dice. Pero ellos no entendieron muy bien este concepto, lo que Jesús quería decirles. Por eso ellos le dicen, ¿de qué estás hablando? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos pecadores. Fue lo que ellos respondieron porque no entendían de lo que Jesús estaba hablando. Les dice, Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado.
Cuando nosotros vivimos en un estado de pecado, no se puede vivir en paz, no se puede vivir feliz, porque el pecado nos aleja de Dios y nos roba la tranquilidad. Y Jesús nos quiere liberar del pecado. Por eso, el pueblo de Israel siempre ofrecía corderos. Desde ese entonces, cuando Dios los liberó, ofrecían corderos por el perdón de sus pecados cada año en el templo. El sacerdote los ofrecía por el perdón de sus pecados. Y de ese modo, Dios los liberaba de esa esclavitud. Aun aunque estuvieran desterrados en otras tierras, podrían ser felices, estando a un lado de Dios, viviendo en gracia de Dios, perdonados por Dios. Dios nos quiere liberar del pecado. Una cita que empieza a mirar que todo se hace realidad es la anunciación. Las profecías, lo que anunciaban los profetas antes de Jesucristo, se empieza a hacer realidad. Con la anunciación, cuando el ángel se le aparece a nuestra Madre María y le dice: bendita tú entre todas las mujeres, concebirás por obra del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo se encarna en nuestra Madre María. Se empieza a hacer realidad de que Jesús, el Mesías, vendrá a liberarnos. También me viene a la mente esa cita donde Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, preparando ese camino de Dios, del cual dice: yo no soy digno de desatarle las sandalias. Él no se considera digno de ser ni siquiera esclavo de Jesús, porque el criado, el esclavo, era el que le lavaba sus pies a su amo cuando el amo llegaba de trabajar para que descanse. San Juan el Bautista dice: yo no soy digno de desatarle las sandalias. Pero algo que quiero que tomemos atención en esta cita, es de que cuando Juan el Bautista mira venir a Jesús bajando al Jordán para ser bautizado, que Jesús no necesitaba de ser bautizado, hay que tenerlo claro. Pero esa impresión que este Juan se queda tan admirado y dice a los que estaban presentes: he ahí está, mírenlo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El pueblo de Israel siempre ofrecía corderos por el perdón de sus pecados, pero solamente si yo ofrecía un cordero era por el perdón de mis pecados o posiblemente por el perdón de mi familia, pero no del mundo entero. Ahora Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús está en este mundo y San Juan nos lo presenta como ese Cordero que derramará su sangre. Como en el libro del Éxodo, cuando dice que ese Cordero lo mataron, se lo comieron y derramaron su sangre en los marcos de las puertas. Ahora Jesús se ofrece como Cordero, el cual derramará su sangre por nuestros pecados. También hay una cita que viene a mi mente, es cuando Jesús, estando muy pequeño, dice que a los 9 años, para él era muy común cada año subir a Jerusalén para ofrecer algo, algún cordero, algo por el perdón de los pecados. Esa cultura le tenían sus propios padres, José y María. Nos dice en estas citas también de que Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua como era costumbre. El paso del Señor, el paso de Dios. Después del transcurso de 30 años, 33 años, cuando Jesús se encuentra con sus discípulos y que sabe Jesús que ya se ha llegado la hora, nos dice en las lecturas del día de ayer, del Jueves Santo, que habiendo Jesús sabido que ya se había llegado el día esperado por el cual Él vino a este mundo, se encarnó de nuestra Madre María, se hizo como uno de nosotros, ya había llegado el día de regresar a la casa de su Padre, el día de dejar este mundo. Y se reunió con sus discípulos en la última cena. En estas citas de la última cena hay 3 cosas importantes que yo quiero recalcarles a ustedes. Una, la institución de la Eucaristía. Jesús
En esta cita nos dice que estando reunido Jesús con sus discípulos, les dice que tomó el pan y les dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el vino y dijo, esta es mi sangre. Jesús en ese momento se encontraba también celebrando la Pascua, que él mismo celebraba desde joven, la Pascua de los judíos. Y dice que después de dar gracias, que era precisamente lo que hacían los judíos, dar gracias en la fiesta de la Pascua, dar gracias de que Dios los liberó de la esclavitud de los egipcios y dar gracias de sus tierras y dar gracias que Dios los perdonaba. Y era lo que Jesús estaba diciendo, dando gracias. Después de dar gracias, tomó el pan y se los dio, diciéndoles, esto es mi cuerpo. Después de dar gracias, tomó la copa y les dice, esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza, nuevos tiempos. Cuando Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él mismo está diciendo a sus discípulos, yo soy el Cordero que se va a ofrecer por el perdón de todo el mundo. Yo soy el Cordero que derramará su sangre. Ahora ya no va a haber animalitos. Ni todos los animales del mundo serían suficientes para quitar el pecado del mundo. En cambio, Dios, Jesucristo, logra lo que es imposible, el perdón de nuestros pecados. Por eso Jesús murió por nosotros. Porque la persona que se encuentra en estado de pecado es un esclavo que no tiene libertad. Es una persona que no puede vivir feliz, no puede vivir en paz. En esta cita de la cena, algo que miramos también, segundo punto, es de que Jesús les dice, hagan esto en memoria mía. Para el católico, esto es una orden. Les está diciendo, yo se los ordeno. Yo les doy el poder, la autorización de que ustedes, como mis discípulos, como mis seguidores, conviertan este pan en mi propio cuerpo para que alimenten a mi pueblo. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Otro punto es de que Jesús, después de que habían cenado, se levantó y le lavó los pies a sus discípulos. Significado de sencillez y de ponerse al servicio de los demás. Y les dice, esto es necesario. En ese momento, hablando del Jueves Santo, Jesús se pone en camino para hacer oración. Nos dicen las Sagradas Escrituras que después de eso se fue a orar al huerto de los olivos, cuando lo apresaron en el Jueves Santo. Ahorita ya estamos en Viernes Santo. Viernes Santo. Y Jesús se encuentra apresado. Y lo van a crucificar antes que llegue la Pascua. Después de que Jesucristo es crucificado y muere, comienzan esos nuevos tiempos. Dice que la sangre de Jesús fue derramada. Él es el Cordero de nuestros pecados. El Cordero que nos libera de la esclavitud del pecado. Recuerdo que en algunas ocasiones San Pablo dice, ya no importa si eres esclavo o libre, ya somos uno mismo en Jesucristo. Es decir, aunque aún llegaba a haber personas que pertenecían a un amo porque incluso hasta los vendían, eran comprados, aún así ya eran libres de la esclavitud del pecado. De eso es de lo que Dios nos liberó. Y tiene mucho sentido. Mucho sentido. Ahora ya podemos ser libres. Jesucristo en la cruz pagó la deuda que nos tenía oprimidos, atorados. Ahora nosotros podemos hacer posesión de esa deuda que Jesús ya pagó? Jesús ya pagó el cheque. Ahí está pagada tu deuda. ¿Cómo podemos hacer eso? Me recuerda el cura de Ars. El cura de Ars dice que en uno de sus escritos estaba haciendo oración y le dice, Jesús, Dios, te ofrezco mis oraciones. Y escuchó la voz de Dios que le decía, ¿qué más? Después dice, Señor, te ofrezco mis cansancios, mis desvelos. Y Dios le dice, ¿qué más? El cura de Ars sigue hablando con él y le dice,
te ofrezco mis obras de caridad. Y Dios le vuelve a repetir, ¿qué más? El cura de Ars se da cuenta que no hay mucho que más ofrecerle. Y le dice, te ofrezco todo mi ser. Y Dios le vuelve a responder, ¿qué más? ¿Qué más te puedo ofrecer yo? Y Jesús le responde, ofréceme tus pecados. Ofréceme tus pecados, yo ya morí por ti. Ahora, ofréceme tus pecados, sé libre. ¿Qué le estaba diciendo Dios al cura de Ars? Pídeme perdón, ofréceme mis pecados, tus pecados, para que en verdad seas libre, como yo lo quiero que seas libre. Cuando nosotros saboreamos y experimentamos lo que es tener la libertad de Dios, podemos entender más el sacrificio de Jesús. Por eso muchos no entendían, que esperaban un Jesús que los iba a liberar de la esclavitud, pero una esclavitud física, una esclavitud del Imperio Romano. Por eso, primero la aplauden en el Domingo de Ramos, pero después ellos mismos gritan que lo crucifiquen. ¿Por qué? Porque se decepcionaron de que no era el rey que esperaban. Esperaban un rey que iba a gobernar sobre el Imperio Romano. Y no fue así. Jesús vino como un rey que nos iba a liberar de algo mucho más grande que una esclavitud física, de la esclavitud del pecado, el ser libres y podernos ganar la eternidad. Porque sin una conversión y un perdón de Dios, no hay eternidad, no hay un reino de los cielos donde podamos gozar al lado de Dios. En mi experiencia que tuve yo como misionero, recuerdo aquel hombre que llegó a mí y me dice, hermano, por muchos años yo vivía agobiado por mis pecados. Y aunque muchos me decían que Dios ya me había perdonado, aún yo no lo sentía así. No creía que Dios aún me había perdonado. Hasta que alguien me recomendó ir con un sacerdote para confesarme. Desde ese momento, en verdad sentí como Dios ya había pagado esa deuda en la cruz por mis pecados. Cuando escuché que el sacerdote me decía, yo te perdono por autoridad de la iglesia y de Dios, te perdono tus pecados. En ese momento entendí que era Jesús quien había derramado su propia sangre como cordero por el perdón de mis pecados. El sentirme libre era más que el pertenecer a una esclavitud física. También había otra persona, otro testimonio de que era una joven tristemente arrastrada por el mundo, había probado de todo, drogas, alcohol, prostitución, muchos desvelos, un desastre en su propia vida. Y muchas ocasiones me decía que se había intentado quitar la vida. Qué duro, ¿no? Qué duro el perder el sentido de la vida hasta tratar de quitarte la vida. Pero en ese momento parece que Dios la inspiró y le dijo, ven a mí, yo te perdono. Entonces escuchó que ella había escuchado desde muy joven que Dios la perdonaba, que Dios liberaba. Y sin fe y sin ánimos se acercó a Dios para recibir ese perdón porque ya estaba cansada de vivir. Pero no sabía que lo que la estaba esclavizando a esa joven era el pecado, que la oprimía y le quitaba el sentido de vivir. Se acercó a Dios y recibió ese perdón y me expresaba cómo era volver a vivir, volver a renacer nuevamente. Cuando entendemos todo esto, entendemos por qué Jesús muere por nosotros. Y algo, fíjense, algo que yo tenía presente y que creía, era de que era necesario de que Jesús viniera y muriera por nosotros. Pero después me di cuenta que no. Meditándolo me doy cuenta de que no era necesario de que Jesús viniera a morir por nosotros para liberarnos del pecado, sino que fue una iniciativa personal de amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué lo digo esto? Porque Dios nos haya podido
liberar y perdonar de muchas formas, pero decidió de tomar una decisión, de mandar a su propio Hijo. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado, pero también por algo, para revelársenos a nosotros como criaturas, hacerse presente entre nosotros como humano, como nosotros sentimos, como nosotros vivimos, como nosotros sufrimos. Hacerse presente. Por eso nosotros tenemos una iglesia revelada, porque es una revelación divina donde Dios se revela a los hombres. Una iniciativa de que no había necesidad y Dios lo hizo por amor. Revelarse, venir a sufrir a este mundo por propio amor. Espero que con esta pequeña meditación podamos entender mejor el sacrificio de Jesús en estos días de Trido Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. En estos días está nuestra fe, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les hablo yo tanto de Dios? Porque así como Dios ha cambiado mi vida, también yo quiero que Dios cambie la de ustedes. Que así como uno de ustedes cambie todo su entorno, cambie su familia, cambie todo el lugar donde tú te encuentres. Que lleves paz, que lleves luz a los demás a través del amor que Dios te da. A través del amor que Dios derramó en su sangre por nosotros, que nos da la libertad. Dios quiere que seamos libres. Hay que acercarnos a Dios y pedirle perdón para hacer posesión de ese cheque que Dios ya pagó por nuestra libertad en la cruz. Que Dios los bendiga.